tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí cada día defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y, por supuesto, también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y también con temas como el que tenemos hoy, de nuevo polémico, porque ya está aprobado por el Consejo de Ministros ese anteproyecto de ley que busca favorecer a Cataluña con la condonación de la deuda autonómica. Bueno, pues como les decimos, ya está. El Consejo de Ministros evacuaba ayer esa aprobación del anteproyecto de ley por la que el Estado asume 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Es decir, el cumplimiento del requisito que puso Esquerra Republicana de Cataluña a Pedro Sánchez para darle su apoyo en la investidura de 2023. Eso sí, pasado por un pequeño maquillaje, que es el maquillaje de que no solamente se le condonará la deuda a Cataluña, sino que se amplía la medida de gracia al resto de comunidades autónomas. Este anteproyecto, hay que aclarar, todavía ha de pasar por el Consejo de Estado y después someterse a debate parlamentario para finalmente ser aprobado por Congreso y por Senado. Pero de momento ese primer paso, ese compromiso del Gobierno ya se ha cumplido. Ese compromiso que le pidió Esquerra Republicana para que el señor Sánchez pudiera ser investido presidente del Gobierno después de las elecciones en aquel verano de 2023. Pero ¿qué implica realmente esta medida? Porque desde el Gobierno no hacen otra cosa que vendernos que se trata de una medida de gracia fantástica para las comunidades autónomas. ¿A quién no le gustaría que le quitaran parte de su hipoteca? Llegaba a decir Pilar Alegría desde la mesa del Consejo de Ministros para defender esta medida cuando fue anunciada. Claro, si realmente fuera así, pues por un lado podríamos pensar que si la cosa es tan mágica que de repente por una decisión del Gobierno a uno le van a quitar parte de lo que debe, pues oye, ya que es mágico, que me quiten todo. Pero el pequeño problema con el que se encuentra el Gobierno y que no le gusta decir, no le gusta recordar, no le gusta advertir a los ciudadanos de qué es lo que hay detrás de esa medida, el pequeño problema es que resulta que las deudas no desaparecen así porque sí. No solo eso, sino que en el caso de que de verdad desaparecieran, es decir, que de verdad le dijeran a Cataluña que parte de lo que se debe ya no se va a tener que pagar, se llama impago, se llama default, se llama quiebra y tendría unas consecuencias absolutamente nefastas, no solo para Cataluña, sino también para la deuda española. ¿Qué significaría eso? Que los intereses que el Tesoro español tiene que pagar por la deuda que emite, por endeudarse en los mercados, tendría que ser muchísimo más alta de lo que es ahora. Esa famosa prima de riesgo con Alemania se elevaría todavía más. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mercado ya no tendría que conjeturar si España me va a pagar lo que me debe o no me va a pagar lo que me debe cuando compro sus bonos. Es que ya sería evidente que no paga lo que debe. Esto es lo que pasaría si de verdad desapareciera, como por arte de magia, la deuda de las comunidades autónomas, la deuda del Estado. Pero es que lo que hace el Estado, lo que hace el Gobierno en este caso, es quedarse con la deuda de algunas comunidades autónomas. No para que dejen de pagarla a los ciudadanos, porque la deuda no es otra cosa que impuestos futuros, es decir, obligaciones de pago del Estado que tendrá que financiar mediante el cobro de impuestos a los ciudadanos, que es de la manera en la que se financia el Gobierno, o bien asumiendo nueva deuda que de nuevo se convertirá en impuestos futuros. Es decir, no se preocupen ustedes que nos están escuchando. Esta medida de gracia la van a pagar ustedes. ¿Y cómo se va a pagar? Bueno, pues para que en lugar de que tenga que ser la Generalidad de Cataluña o el Gobierno de Andalucía o el Gobierno de la Comunidad Valenciana, todos aquellos que acudan a esta medida, que acepten esta medida, en lugar de tener que provisionar en sus presupuestos autonómicos el pago de esa parte de la deuda y sus intereses, eso ya lo tendrá que hacer el Estado central, lo tendrá que hacer la Administración General del Estado, el Gobierno. Pero ¿de dónde se nutre el Gobierno? De nuevo, de los impuestos de todos los ciudadanos. Entonces, ¿de qué manera beneficia esto especialmente a Cataluña? Para que nos enteremos todos. Al final,
lo que aquí subyace es que Cataluña, que ha sido la comunidad autónoma más manirrota de todas las comunidades autónomas españolas durante los últimos años, que desde 2017 fundamentalmente ha disparado su deuda de una manera brutal hasta rozar los 90.000 millones de euros, que ha sido la comunidad autónoma que más se ha servido de aquel mecanismo que ideó Cristóbal Montoro, el Fondo de Liquidez Autonómico, para que el gobierno central ayudara a las comunidades autónomas. El gobierno central de España, con los impuestos de todos los españoles, pudieran ayudar a financiarse las comunidades autónomas. Aquella comunidad autónoma que más ha acudido al FLA, por más de 70.000 millones de euros, ha sido la comunidad catalana, la Generalidad de Cataluña. ¿Y en qué se ha gastado el dinero? Porque los servicios públicos en Cataluña no son para nada mejores que en otras partes del territorio español, como pueda ser Madrid. La sanidad no es mejor en Cataluña que en la Comunidad de Madrid. Los resultados de los alumnos de la educación pública catalana no son mejores que los resultados de los alumnos de la educación pública, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Los servicios públicos de los que gozan en Cataluña no son mejores que los servicios públicos de los que gozamos en la Comunidad de Madrid. Pero a cambio, ¿qué está dando la comunidad catalana? ¿Qué está dando la Generalidad de Cataluña? Bueno, pues está asfixiando a impuestos a sus ciudadanos. No solo tienen casi 90.000 millones de euros de deuda, sino que además es la comunidad autónoma que tiene los impuestos más altos a sus ciudadanos. Tiene los tramos de IRPF más altos, tiene los impuestos propios más altos y tiene el mayor número de impuestos propios de todas las comunidades autónomas en España. Pues a esta comunidad autónoma, la que lleva gastándose el dinero que no tiene desde hace años, es a la que ahora, con esta medida de gracia, el gobierno quiere ayudar. Y la va a ayudar en casi el 20% de esa deuda que tiene, más de 17.000 millones de euros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que la Generalidad de Cataluña podrá dejar de tener que provisionar el pago de 17.000 millones de euros de deuda más sus intereses, porque los va a asumir el gobierno central. ¿Qué hará? Repartirlo entre el resto de comunidades autónomas. ¿A quién va a perjudicar? Fundamentalmente a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid es la comunidad que lleva tratando de embridar su deuda y su déficit durante más tiempo, que ha sido más frugal en el gasto, que ha sido más eficiente en las cuentas públicas. Y esa disciplina de la que ha hecho gala la Comunidad de Madrid es la que va a hacer que sus ciudadanos, que no tienen que provisionar o no tienen que pagar impuestos para hacer frente a gastos tan importantes de deuda como lo tiene que hacer Cataluña, ahora tienen que asumir una parte alícuota de esa deuda. Y una última lectura que es todavía más grave, y es el premio que el gobierno le da a la comunidad autónoma más manirrota. Es decir, a la Comunidad de Madrid, que cumple la disciplina fiscal, que se sujeta al gasto, que genera actividad, que baja los impuestos a sus ciudadanos, que es capaz de aportar del sistema de solidaridad en toda España el 70% de lo que se reparte en el resto de comunidades autónomas. Esa comunidad autónoma, la que cumple, es la que va a salir perjudicada. Y la que no cumple, la que se gasta el dinero que no tiene, la que lo invierte mal, la que se lo gasta en embajadas en el extranjero y en gasto político en lugar de en servicios públicos para sus ciudadanos, esa comunidad autónoma va a ser premiada con la posibilidad de que el gobierno se quede con buena parte de su deuda. Esta es la medida que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. Y lo último, ¿por qué se aprueba? Porque es bueno para todos. Porque es bueno para España, porque es bueno para la Comunidad de Madrid, para Extremadura, para Castilla-León, para Andalucía, para la Comunidad Valenciana. No. Se aprueba únicamente porque es la condición que le pusieron los separatistas al señor Sánchez para poder seguir durmiendo en el Palacio de la Moncloa. Y ahora sí, vamos con el resto de temas que tenemos hoy en la portada de Libre Mercado y con las noticias del día. Portada de Libre Mercado con Rubén Folguera. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Temas interesantes, muchos tienen que ver con el asunto de hoy en Libre Mercado. Sí, el periódico económico de Libertad Digital abre hoy con una noticia, una pieza elaborada por su redactora jefe, Beatriz García, en la que se expone todo lo que oculta María Jesús Montero y que después podremos ir desgranando de una forma más pormenorizada.
Y lo que viene a decirnos básicamente es que lo que el gobierno nos dice es que, por ejemplo, como ya hemos dicho muchas veces, esta medida perjudica a los ciudadanos de algunas comunidades autónomas en concreto, que también supondrá un castigo para los ciudadanos que viven en aquellos lugares en los que se ha elaborado una política fiscal mucho más austera, y también supone un incentivo para la irresponsabilidad fiscal, porque a lo que lleva es a fomentar el despilfarro, básicamente. Más sobre este asunto, también muy interesante, la pieza de Carlos Cuesta hablando de la farsa de Sánchez, el cálculo socialista duplica el dinero perdonado a Cataluña. Y es que habla Carlos Cuesta en esta información, Rubén, de un informe de FEDEA que hace los cálculos tal y como deberían haber sido para cada una de las comunidades autónomas, y según los cálculos homogéneos y justos para todas las comunidades autónomas, la quita a Cataluña tendría que haber sido de la mitad de la que finalmente va a ser. Así es, y de hecho Carlos Cuesta incide en que la regla de cálculo es una farsa diseñada por el gobierno para precisamente premiar a Cataluña por los compromisos parlamentarios que tiene que hacer frente Sánchez. Dos asuntos más en la portada de Libre Mercado que merecen mucho la pena asomarnos a ellos y leerlos con atención. El primero, de nuevo, recupera nuestro compañero Miguel Puga la atención por La Sexta Explica y por lo que en ella dicen algunos de sus tertulianos, ¿no? Sí, ya sabemos que Miguel Puga recurrentemente hace una sección en Libre Mercado donde recoge las perlas o las joyas más destacadas de los tertulianos progres de La Sexta, y en este caso se hace eco de el pasado sábado en La Sexta Explica, pues un miembro del Sindicato de Inquilinos de Madrid llegó a decir que el problema de la inquiocupación era un problema menor y que realmente el problema de los precios de la vivienda se debía a la voracidad de los especuladores. Y así Miguel Puga se sirve para explicarnos de que en realidad los propietarios de estas viviendas dan un servicio a la sociedad que en ningún caso puede hacer el Estado. Y es que en La Sexta Explica lo que hicieron fue llamar parásitos a los propios propietarios de vivienda que la ponen en alquiler, pese a todos los riesgos que ello implica. Y para terminar, noticia además del día, la contaban antes los servicios informativos de radio y lo tenemos ya reflejado en la portada de Libertad Digital, de Libre Mercado. Ryanair huye de España. Es una catástrofe turística. Lo que nos cuentan es que la aerolínea ya ha anunciado el recorte de 1 millón de plazas para este invierno en España por las tasas aeroportuarias de AENA. Van a cerrar Santiago, Vigo, Tenerife y Tenerife Norte. Son plazas de las que hasta ahora había puesto en marcha Ryanair, hay que decir, la aerolínea que tenía más plazas en toda España, y lo hace todo por la política de tasas, de nuevo, de AENA, de nuevo responsabilidad del ministro Óscar Puente. Ya lo advirtió hace una semana, dijo que si esto sigue así y precisamente por estas tasas que nos han puesto el ministerio de Óscar Puente, vamos a tener que retirar porque no nos sale rentable todas estas plazas. Bueno, pues ya ha anunciado cuáles van a ser los primeros recortes que va a iniciar esta compañía. Y con esto nos vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Hacemos el resumen de noticias del día y nos metemos de lleno en la tertulia. Como siempre, hasta ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordarles a todos ustedes que aquellos que quieran invertir en el negocio inmobiliario tienen con Cibislend una oportunidad extraordinaria. Desde 250 euros, exponiéndose a rentabilidades de alrededor del 10-13%, en plazos de entre 10 y 12-15 meses, y todo además bajo una garantía hipotecaria. ¿Cómo? Bueno, pues porque nos ayudan a participar de la rentabilidad del negocio promotor, no del negocio del alquiler. Ustedes, mediante sus aportaciones, mediante su inversión a través del crowdlending inmobiliario de Cibislend, van a poder financiar proyectos inmobiliarios en alguna de sus fases, alguna de esas fases que no pueden entrar en la financiación bancaria. Gracias a esto, lo que hacemos es recuperar nuestra inversión en el plazo previsto con unos intereses, como les digo, de entre el 10 y el 13% anualizado, con garantía hipotecaria detrás. ¿Que quieren saber más detalles sobre esto? Entren en www.cibislend, con V y terminado en D, www.cibislend.com y obtengan allí toda la información. 12 y 23 minutos, 11 y 23 en Canarias. Momento de repasar otros asuntos del día en titulares, siempre con la ayuda de Rubén Folguera. Vamos a hacerlo arrancando con Indra. ¿Por qué? Bueno, pues porque su presidente Ángel Escribano, que es el presidente de Indra y además dueño junto a su hermano de Escribano Mechanical Engineers, sigue adelante con su pretensión de que Indra compre su propia empresa.
Escribano ajustará su participación en Indra si finalmente se produce la fusión entre ambas compañías para no superar el paquete de la SEPI, que es del 28%. Actualmente la empresa es propietaria de un 14,3% de las acciones y su intención es quedarse con el 25% del capital. Aunque la operación no se ha concretado todavía, las estimaciones hablan de un desembolso de 1.500 millones para los hermanos Escribano. El gobierno además mantiene el sainete de los presupuestos generales del Estado. El otro día el presidente del gobierno frente a Pepa Bueno decía que sí, que íbamos a presentar, aunque abría la puerta, y vaya abierta que está esa puerta, a que finalmente el Congreso no se los apruebe. ¿Pero qué nos está diciendo Hacienda? Que aunque fuera de plazo, los está presentando. El BOE ha publicado este miércoles la orden ministerial para la elaboración de los presupuestos generales del Estado del año 2026. En el texto figura que los distintos ministerios tendrán que remitir sus propuestas de gasto antes del 12 de septiembre a la Dirección General de Presupuestos. Así lo adelantaba ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros. Mañana mismo el Boletín Oficial del Estado recogerá la orden de elaboración de presupuestos, que saben ustedes que es el instrumento interno para que los ministerios empiecen su interacción con el Ministerio de Hacienda. Las líneas transversales van en pos de conseguir un mejor desarrollo económico, una redistribución de la riqueza, la capacidad de blindar los servicios públicos y de atender a las poblaciones vulnerables. Bueno, y pese a esta calamidad de ministra y pese a los problemas que estamos atravesando en nuestra economía, los problemas de productividad que tenemos, la caída del poder adquisitivo que tenemos en España, nuestros empresarios siguen haciendo cosas buenas, siguen cosechando éxitos. Juan Roig destinará 400 millones de euros, 100 millones más de lo previsto inicialmente, al Roig Arena, un nuevo espacio dedicado a los eventos deportivos y a conciertos situados en Valencia. Se espera que esta temporada pasen por sus gradas cerca de 1 millón de personas. Y si les decía que esto es pese a la situación que atravesamos, miren cuál es la situación que atraviesan autónomos y pequeñas empresas. Agosto ha cerrado con 8.662 autónomos menos. Así, España perdió en el mes de agosto casi 300 autónomos cada día. ATA alerta de que llevamos 6 años sin recuperar la cifra de 1,5 millones de empresas y autónomos con cuentas de cotización a la Seguridad Social. Escuchamos ahora al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Agosto siempre es un mal año para el empleo, pero este año ha sido mucho peor. En cuanto a los autónomos, tampoco ha ido bien. 8.662 autónomos menos, lo que supone 279 autónomos menos cada día. Los anuncios del gobierno siguen pretendiendo castigar a aquel colectivo que durante mucho tiempo ha generado empleo, que son los autónomos. Bueno, y de los autónomos vamos a abrir página internacional porque tenemos que echar un vistazo todavía a Estados Unidos y a los problemas que tiene Donald Trump con los tribunales. Donald Trump ha anunciado que su administración pedirá al Tribunal Supremo que aplique un método acelerado en el proceso de apelación por la decisión de un tribunal de Washington de declarar ilegales la mayoría de los aranceles. Del mismo modo, hemos sabido que Trump ha dejado a Repsol en un limbo en Venezuela al no haber recuperado la licencia para operar en el país. Bueno, esta es la situación que atraviesa ahora mismo la economía norteamericana, esa gran incertidumbre respecto a todo lo que puede pasar y que implica las decisiones del presidente del gobierno norteamericano, no solo con el problema arancelario, sino también con sus presiones a la Reserva Federal norteamericana. De todas maneras, vamos a cerrar este resumen de noticias con una que no por importante deja de ser muy curiosa, y es el caso del cumplimiento estatutario de una gran multinacional que ha despedido a su consejero delegado por un lío de faldas. Efectivamente, Nestlé ha anunciado la destitución de su director ejecutivo, Loren Fraser, por mantener una relación sentimental con una trabajadora de la empresa y haberlo ocultado. Philip Navratil es el director ejecutivo de Nespresso Beo y será quien le sustituirá en el cargo. Le va a sustituir en el cargo, pero ¿saben ustedes quién es el que ha encabezado la investigación a este consejero delegado? Después de que se archivara tras una primera petición de los empleados que decían: oiga usted, aquí hay un problema, los estatutos no lo permiten y el consejero delegado tiene un lío de faldas con una de las subordinadas, se archivó el caso, pero insistieron los empleados y entonces se abrió una investigación que ¿quién ha capitaneado? Nada más y nada menos que
Pablo Isla. Pablo Isla, quien el año que viene se convertirá, si nada lo impide, en el próximo presidente de Nestlé. Hoy es consejero independiente de esta compañía. Para que veamos que en las grandes multinacionales hay cosas que, si bien en estatutos, se cumple. No como hace el gobierno español, por ejemplo, con la Constitución y con los presupuestos. Primer ejemplo que se me ha venido a la cabeza. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y entramos ya de lleno en la tertulia. Y llegamos a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Tiempo de tertulia con ánimo de lucro, con un tema interesante, candente y que nos interesa a todos, porque al final nos va a tocar a todos en el bolsillo. Hablamos de esa condonación de la deuda y lo vamos a hacer no solo con Rubén Folguera, que se queda a mi lado. Rubén, gracias por quedarte a la tertulia, sino también desde los servicios informativos de radio, bueno, pues con una de las voces económicas de la casa, Leticia Vaquero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Ya has venido en otras muchas ocasiones a contarnos noticias y la actualidad. Hoy te pido que nos la analices aquí con ayuda de Rubén. Muy bien, es lo que intentaremos hacer. Además, sobre todo porque en las últimas horas hay muchas reacciones al respecto. Bueno, pues venga, aprovechemos, cuéntanos. Bueno, en la última hora nos lleva también, ha habido un desayuno informativo esta mañana organizado por el sindicato UGT, con su secretario general, con Pepe Álvarez a la cabeza, que por cierto ha vuelto muy cambiado de las vacaciones. ¿Ya no usa los fulares? No, ha vuelto con un polo de manga corta, azul clarito. Pepe Fulares ya no tiene de una marca considerada no de alto standing, pero que puede pertenecer a esa tribu urbana de los pijos, aunque no es muy Cayetano, cara. se ha vuelto Cayetano. Una marca de Córdoba, te voy a dar más pistas, que tiene una A, su simbolito es A. Ah. Sí, o sea, no pega, no sé, es bastante curioso. Pero bueno, lo importante, lo que ha dicho el secretario general de UGT es que él todo el rato, por cierto, lo llama quita de la deuda. Sí. Y ha dicho que la quita de la deuda para las comunidades autónomas es algo realmente beneficioso, que les viene muy bien a todas, que no entiende que las comunidades autónomas del Partido Popular se opongan a la misma y, de hecho, no ha hablado de deslealtad institucional, sino de deslealtad constitucional, la de Alberto Núñez Feijóo, y que dice que están siguiendo unos criterios que nada tiene que ver con los beneficios que puedan obtener las comunidades autónomas, sino que esto es como el partidismo político. Bueno, luego vamos a escuchar lo que pensaba de este tipo de medidas María Jesús Montero, la principal promotora hoy de la misma, hace unos años, cuando quien lo ponía encima de la mesa era otro partido político. Pero, Leticia, Rubén, ¿qué os parece si hablamos un minutito con nuestra compañera Maite Loureiro para saber precisamente cuál es la reacción que va a tener el Partido Popular precisamente a la aprobación de ayer de este anteproyecto de ley, cómo se va a desarrollar parlamentariamente y cuál es la posición que van a tomar las comunidades autónomas del Partido Popular, si es que se sabe? Maite Loureiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué sabemos, Maite, minuto y resultado? Dentro de las filas populares sabemos que se oponen a esta medida. La que más se opone, porque es la más perjudicada, es la Comunidad de Madrid, pero sabemos que otras como Andalucía, me imagino que mínimo lo estarán pensando. Sí, efectivamente, no hay ruptura de las filas populares después de ya 2 años con este asunto, donde acordaron en su momento, y todos los presidentes autonómicos del PP firmaron no acogerse a esa quita de la deuda si previamente no se renovaba el sistema de financiación autonómica, dado que no se ha producido. Bueno, había ciertas dudas, ¿no? Porque lo cierto es que una vez que se aprueba en el Consejo de Ministros y se tienen ya los datos, son golosos, es una tentación para las comunidades del PP, pero en cualquier caso todos consideran una trampa que busca únicamente camuflar el beneficio que se le concede a Cataluña, y de ahí que vayan a rechazar la quita. Y no solamente esto, sino que nosotras hemos podido hablar con varias comunidades, incluida la Comunidad Valenciana, que era una de las que estaba en duda, porque es verdad que su situación financiera es muy complicada, especialmente después de la Dana, y se plantean la posibilidad de acudir a los tribunales después de que se pueda aprobar en el Congreso de los Diputados, porque queda todavía ese trámite para que efectivamente esa quita de la deuda sea efectiva, y no está tan claro que los socios lo sostengan, sobre todo desde grupos como, por ejemplo, Compromís, porque consideran que efectivamente es un beneficio y que perjudica, en este caso, a la Comunidad Valenciana para favorecer a Cataluña. La duda, como sostenías también, Andalucía. ¿Qué es lo que iba a ocurrir, dado que estamos a las puertas de la campaña electoral? María Jesús Montero va a poner toda la carne en el asador y a defender que es necesaria esa quita de la deuda, y parecía que situaba en una
en un momento complicado, ¿no?, a Juanma Moreno el hecho de rechazar esa quita de la deuda. Bueno, pues Juanma Moreno no solo la va a rechazar, sino que incluso está intentando que comunidades socialistas como la de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García Paje, también se sume a ese frente del Partido Popular, lo cual situaría en problemas a Pedro Sánchez, cuando en realidad lo que buscaba el Ejecutivo Central es precisamente situar en un brete al Partido Popular. Maite, se puede explicar más alto, pero no más claro. La verdad que tendrán que ir aclarándolo, pero de momento nadie se ha salido de la foto. Todos han mantenido la firma de ese compromiso según el cual nadie va a aceptar esta condonación, esta quita de deuda, salvo que primero se modifique la financiación autonómica según los criterios que cada comunidad autónoma ponga encima de la mesa, cosa que no parece que vaya a suceder. Así que de momento aprietar las filas. Eso es, no se mueve nadie. Muy bien. Maite, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues tenemos la composición del lugar completa, la foto completa. Sin embargo, claro, la situación es la que es, ¿no? Es una medida que se ha sabido, yo creo que eso es una virtud que en este caso ha tenido el Ejecutivo, que sabemos que maneja muy bien la narrativa, que lo ha disfrazado de una medida muy buena para todas las comunidades autónomas, pero con un discurso muy engañoso. Parece que la deuda desaparece por arte de magia. Pero no es así, no es así, porque eso es un maquillaje y en realidad es, y además por ser precisos y por utilizar bien la terminología, porque se está hablando todo el rato de condonación de la deuda. Pepe Álvarez ha hablado de la quita, pero no es ni condonación ni es una quita, o sea, simplemente lo que hace es el Estado absorber esa parte. Es mutualizar. Es mutualizarla, efectivamente, es trasladarla. De hecho, fíjate que Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ayer habló en esos términos, habló de la traslación de la deuda de las comunidades autónomas al Estado, o sea, que en realidad es una manera de compartir la carga de la deuda entre todos, independientemente de que el gobierno esto lo enfoque diciendo que en realidad es un ahorro de intereses para las comunidades autónomas que se tienen que financiar en los mercados y que luego hablaremos, sino un poco más tarde, de para qué tienen que emplear todo ese dinero, o eso es el enfoque que está dando el gobierno. Bueno, vamos a ello. Eso es la AIREF, ¿no?, la que ha dicho dónde se puede y dónde no se pueden emplear los ahorros por los intereses de la deuda. Sí, porque claro, el gobierno lo que está diciendo en todo momento es que lo tienen que utilizar para educación, para sanidad, para gasto social. Es una parte del peaje que tiene que pagar el gobierno de coalición, el Partido Socialista con los suyos y con toda esa amalgama de formaciones políticas. Pero la AIREF es la que nos viene advirtiendo de que esto no es así. O sea, ha salido a desmentir que las comunidades autónomas no van a poder utilizar ese ahorro de lo que ahorrarán de esa parte de traslación, de mutualización de la deuda en educación o en sanidad, porque dicen que eso lo que al final va a haber un ahorro de intereses y que no va a servir para elevar el margen de gasto de las comunidades, porque entre otras cosas dicen que esos intereses no se incluyen en el cálculo del gasto computable a efectos de regla de gasto. Así que con la regla de gasto en la mano no se puede utilizar por más que lo digan. Claro, porque esto es, nos hemos endeudado mucho, ¿no? Hasta 90.000 millones. Me perdonan 17.000 que hay que pagar. O sea, que volvemos a lo mismo, que lo tiene que pagar, que lo tenemos que pagar los españoles en impuestos futuros, solamente que lo va a asumir en este caso la Administración General del Estado. Pero ¿cuál sería la situación de Cataluña? Entonces, 17.000 millones de euros menos con las reglas de gasto a consolidar déficit. El problema que tiene es que lo que le está diciendo el Estado, no, ahora te vas a poder gastar otros 17.000 millones de euros más en lo que tú quieras siempre que le pongas el apellido de social. Es tremendo lo que se está planteando desde el Ejecutivo, aparte de que, a mi juicio, decidme qué opináis, que lo que está consagrando es un premio a la irresponsabilidad fiscal en las comunidades autónomas. Totalmente. Y esto al final, como bien decimos, lo pagan aquellos que han hecho los deberes anteriormente, que han tenido o han llevado a cabo una política fiscal mucho más restrictiva, mucho más austera, que no se han dedicado a despilfarrarlo. Y hay cálculos de algunos economistas a este respecto de cuánto costará a cada comunidad esta mutualización de la deuda, y se habla de que a la Comunidad de Madrid el endeudamiento neto por persona o aumentará casi en 600 euros debido a esta... O sea, la mutualización según algunos cálculos de algunos economistas, a cada madrileño nos va a suponer 600 euros más en impuestos. Prácticamente 600, siendo la comunidad en la que este endeudamiento neto per cápita
aumenta más que ninguna. Mientras tanto, Cataluña se sitúa en la parte baja, de hecho es la tercera en la que menos aumenta. Bueno, hay quien habla incluso de que bajaría en 300 euros. Lo decía también la Comunidad de Madrid el otro día, que mientras que a Cataluña se le perdonan 400 euros por persona, en Madrid esta deuda aumenta en casi 500 euros. Ellos nos cifraban en 483. Claro, el problema aquí es, como bien decimos, que el gobierno quiere hacer una política que solo le beneficia a él, a Pedro Sánchez en este caso, para mantenerse en el poder, y lo oculta, como bien dices, hablando de pues política social, política de infraestructuras, que de hecho no va a tener ningún control a la hora de ponerse o de llevarse a cabo. Pero es curioso porque fíjate que María Jesús Montero, a la hora de venderlo, ayer tras el Consejo de Ministros, ella estaba bastante enfadada y dijo que la mutualización de la deuda, esto no beneficia solo a Cataluña, sino que va a beneficiar a todas las... Dijo, 7 de cada 10 euros que se condonan benefician a los territorios gobernados por el Partido Popular, pero las cuentas no cuadran, ¿no? Y según todos los datos que nos acabas de aportar, Rubén, o sea, al final va a ascender la cuantía de per cápita, lo que vamos a tener que pagar por este traslado de una deuda de un saco a otro. Al final, yo creo que aquí la cosa es clara, y para hacer un ejemplo sencillo, al final esto es premiar al manirroto para que lo pague el que no lo es. Imaginemos una comunidad de vecinos donde un vecino está pagando su hipoteca y además nos está endeudando sobremanera y cumple con la comunidad todos los años, todos los meses, no da ni un solo problema. Y tenemos otro vecino que, sin embargo, además de su hipoteca, resulta que no está pagando la comunidad de propietarios, que pide créditos para pagar la comunidad de propietarios, que además se va de vacaciones con el dinero que no tiene y tiene una deuda que es infinita en este caso. Y de repente la propiedad de la casa, la administración de la finca, decide que va a perdonarle una parte de la deuda a cada uno de los vecinos y que se va a repartir esa deuda entre todos los vecinos. ¿Qué pasa? Que el vecino que no debe casi nada porque está ahorrando para amortizar hipoteca y le queda muy poquito por pagar, resulta que ahora va a tener que pagar parte de la deuda que asumió el manirroto. Y por supuesto el manirroto, ¿qué va a hacer? Pues va a tener que pagar menos de lo que debía pagar anteriormente. ¿Y qué va a hacer? Pues se va a endeudar todavía más y va a seguir gastando por encima de sus posibilidades. Básicamente, a grandes rasgos y con todas las distancias que queráis, eso es lo que ha hecho el gobierno. Pero, y el gobierno lo que pasa es que le da la vuelta diciendo que eso, o sea, justo ese buen relato que tú has puesto, Luis, respecto a cómo se va a repartir esto y que es una manera de premiar al manirroto, dice que eso es la igualdad de todos los españoles. O sea, vamos a repartirnos entre todos la irresponsabilidad de unos pocos. Porque, claro, en general, lo que dicen desde el Ejecutivo es que, bueno, vamos a intentar reducir los que tengan más carga, los que están más endeudados, esas comunidades autónomas, para que tengan que pagar menos dinero o menos intereses en su financiación, y de esa manera nos lo vamos a repartir entre todos. Andalucía, que antes estabas hablando con Maite Loureiro de esta comunidad autónoma, sería una de las más beneficiarias, más beneficiadas de todo esto, de esta mutualización, con cerca de 18.000 millones, si no me equivoco, 17.000. Sí, ¿no? Casi lo mismo. 17.000 y pico. Ellos mismos han dicho, oye, en Andalucía no tenemos ningún problema de deuda. O sea, donde tenemos un problema es en la financiación, que es lo que tenemos que reformar, pero no tenemos ningún problema porque nosotros salimos a los mercados, nosotros pagamos nuestros intereses y nos salen las cuentas. Entonces, pues precisamente en 2018 la primera María Jesús Montero se oponía a una política de este tipo, diciendo incluso que aunque beneficiase a Andalucía por encima del resto de España, tampoco lo aceptarían. El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía de una propuesta que se hiciera. El debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación. Anda, señora Montero, o sea que en 2018 no se podía hablar de quitas o de condonaciones de deuda porque ese no era el debate era el de tener una buena financiación. Vaya, justo lo mismo que le está diciendo ahora mismo el señor Moreno Bonilla, porque efectivamente debajo de esto subyace, que yo creo que es otro de los asuntos clave, fundamentales, y una de las principales advertencias de que esto no se debe hacer, que han puesto encima de la mesa Standard & Poor's y Moody's, que es: ojo,
cuidado en España con este tipo de medidas porque en definitiva son quitas. Una quita de una deuda no deja de ser un reconocimiento de que no se puede pagar. Si la quita la hace Papá Estado, la Administración General del Estado, para ayudar a una comunidad autónoma que está tan endeudada que cada día le resulta más difícil hacer frente a sus compromisos financieros, resulta que lo que hace es desviar el riesgo de pago de esa deuda a la Administración General del Estado. ¿Y qué le está diciendo Standard & Poor's y Moody's? Mucho cuidado con lo que hacéis, porque esto a todas luces casi seguro va a afectar a los ratings que vais a tener que pagar para poder seguir endeudándoos. El Estado dice, no, porque la deuda es la misma, solo que ahora la asumimos nosotros. Ya, pero lo que estás haciendo es reconocer de facto que una comunidad autónoma que ha salido al mercado a pedir deuda no la puede pagar. Y eso, en términos financieros, en términos bursátiles, es muy, muy, muy peligroso. Claro, porque lo que implica es que los inversores, o mejor dicho, la credibilidad de España ante los inversores y de algunas comunidades autónomas en concreto, como sería Cataluña en este caso, se va a reducir. De hecho, Standard & Poor's, lo recoge hoy Beatriz García en su pieza de Libre Mercado, dice literalmente que esta quita de deuda o esta mutualización en realidad puede generar riesgo moral al disminuir los incentivos de las regiones para controlar el crecimiento de la deuda. Como estamos diciendo, el hecho ya no solo de que se reconozca la incapacidad para hacer frente a impagos o a deudas contraídas, sino también el poner un coto libre a que las comunidades más o menos responsables puedan gastar todavía más, con menos control aún, pues lo que lleva es precisamente a que los inversores se desinteresen por invertir en estos territorios. Y no sé hasta qué punto eso el Ejecutivo lo habrá contabilizado, ¿no? Porque es todo tan bueno, tan positivo, es una manera de justificar entre todos y pagar lo que unos han pagado previamente, pero sí, al final nos van a rebajar el rating, ¿no? Y toda la confianza en nuestro país, no sé hasta qué punto, sinceramente, ya nos explicarán si, o sería pertinente preguntárselo, la verdad, a algún ministro económico. Pero más allá de eso, Leticia, el riesgo moral que implica, al final es, como estábamos diciendo, es una desigualdad basada en que aquellos que hacen los deberes tienen que pagar los platos rotos de los manis rotos y se premia el manis roto por serlo. Bueno, en este caso no por serlo, es por tener en su mano la llave de que un señor siga durmiendo en la Moncloa, ¿no? Porque además fue el acuerdo que firmaron para la investidura de Pedro Sánchez entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. O sea, entre muchas de esas cesiones que arañó el independentismo a cambio de sus votos para la investidura del inquilino de la Moncloa fue precisamente el traspaso total de Rodalíes, del servicio de cercanías, y luego también la condonación, así lo explicaron, la condonación del 20% de la deuda contraída por Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómico, y bueno, había algún que otro asunto más, pero eso ahí estaba lo mollar, que de hecho, incluso quiero recordar que hace 2 veranos, cuando trascendió ante los medios de comunicación, que parecía que estaban avanzando con este tema, cuando se le preguntó a María Jesús Montero, a la vicepresidenta y la ministra de Hacienda, lo quiso negar. O sea, en la primera parte de la negociación de lo que tiene que ver con el Fondo de Liquidez Autonómico y de cómo iban a traspasar... No lo recordaba yo, pero tienes razón. No quisieron reconocerlo. O sea, encima se hizo a escondidas, ¿no? Para, entiendo, para que no crear un revuelo que después se plasmó en un papel y que ahora pues ya directamente se ha aprobado. Y si se da la oportunidad al resto de comunidades es precisamente para tratar de ocultar esto, para que no parezca que es una concesión directa a lo que piden los secesionistas con tal de seguir en la Moncloa, evidentemente. Quería una pequeña reflexión vuestra sobre si esto que se ha puesto encima de la mesa fuera como lo anuncia el gobierno. Es decir, si de verdad pasara, como dijo Pilar Alegría, que esto es como si a cualquiera de ustedes que nos escuchan de repente van y le dicen que una parte de su hipoteca ya no la tienen que pagar, que le perdonan 20.000 euros de su hipoteca. Que cómo no lo vas a querer, ¿A quién no le iba a gustar eso? ¿Cómo lo vas a rechazar? Lo repitió ayer María Jesús Montero también. Y lo repitió María Jesús Montero ayer. Ese argumento implica que una parte de lo que debes se volatiliza. Pero ¿qué hubiera pasado si de verdad se hubiera producido una quita real? Es decir, que una comunidad autónoma como es Cataluña diga: el 20% de mi deuda no lo puedo pagar y no lo pago.
¿qué pasaría? Entraría en default. ¿Qué hubiera pasado? Las primas de riesgo en España se hubieran disparado por encima. Las empresas hubieran tenido que cerrar porque el grifo del crédito se hubiera cerrado absolutamente para la economía española. Esa hubiera sido la reacción del mercado si lo que dice el gobierno fuera cierto. Si de verdad de lo que se trata es de que se les va a perdonar parte de la deuda. No, lo que se le está diciendo al gobernador de las comunidades autónomas, a los gobiernos autonómicos, a los responsables políticos de las comunidades autónomas, lo que se le está diciendo es: a ti no te voy a obligar a pagar eso. Es decir, en tus presupuestos eso lo puedes sacar, pero tus ciudadanos sí lo van a tener que pagar porque se va a seguir debiendo. El acreedor va a cobrar. El tenedor de los bonos españoles van a tener que satisfacerlo con sus propios intereses. Pero lo más gracioso de todo es que el argumento que están poniendo en marcha a bombo y platillo es un argumento que conduciría a España al desastre. Y de todas maneras, yo también esto me lleva a otra reflexión. O sea, ¿por qué el gobierno toma como punto de partida 83.200 millones? O sea, ¿por qué decide que sea eso y una parte que ellos han hecho sus cálculos, tienen sus criterios generales, pues se puede estar de acuerdo o en desacuerdo en función de la población o de lo que recaudan o lo que cada una de ellas, pero ¿por qué 83.200 millones? O sea, ¿por qué no han decidido asumir el 100% de toda la deuda que tienen las comunidades autónomas adquirida con el Fondo de Liquidez Autonómico? Un fondo que fue creado, que es algo de lo que también podíamos hablar, que fue creado en el año 2012 para intentar aliviar o echarle un cable a las comunidades autónomas más endeudadas para que no tuvieran que financiarse en los mercados y de decir el Estado, venga, pues yo lo asumo a través de este otro fondo que me lo saco del bolsillo, que me lo acabo de inventar para ayudaros a estas autonomías. ¿Por qué esta cantidad y no otra? O sea, ¿por qué el Gobierno decide no utilizar el 100% de lo que ha dejado a través del Fondo de Liquidez Autonómico? Porque esto es otra cosa que, puestos a decir, pues adelante, ya a por todas, ¿no? A lo mejor es que sí que tiene algún que otro reparo en que efectivamente esto va a repercutir en el bolsillo de todos los españoles y sería demasiado pensar en asumir o en decir, por lo menos, o hacer esa propaganda de que van a condonar el 100%. Pero está muy bien tirado porque, claro, la cosa es si es tan bueno y no pasa nada y es fantástico... Es que es poco, chico, pues, 83.000 no, millones. El 100%, claro, el 100% de la deuda. ¿Qué debéis? Venga, toda la asume el Estado y ya está. Y además... Si lo gracioso de esto, que es otra de las reflexiones y es otra de las realidades que convierten esta medida en tan sangrante, es que buena parte de la deuda, más de 70.000 millones de lo que debe Cataluña, se lo debe al Fondo de Liquidez Autonómico, que, como bien recordaba Leticia, es el fondo que se puso en marcha para ayudar a las comunidades autónomas a financiarse en un momento en el que los mercados de crédito estaban completamente cerrados y que lo puso en marcha Cristóbal Montoro. Esto lo que quiere decir es que Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más ha abusado del Fondo de Liquidez Autonómico, financiado por los impuestos de todos los españoles, no solo de los catalanes. Es decir, que se ha financiado gracias a eso que tanta manía le tiene, que es España y los españoles. Tiras del Fondo de Liquidez Autonómico más que nadie. Te endeudas en conjunto más que nadie, disparándolo en los últimos años hasta los 90.000 millones de euros de deuda. Y ahora pides que el resto de España asuma un 20% de tu deuda, de nuevo, pides que España asuma un 20% de tu deuda, mientras le estás diciendo al Estado español que otra de las condiciones que pones para mantener en el poder a Illa o a Sánchez es que te cedan la gestión de todos los impuestos. Es decir, que yo quiero que España me siga pagando, que España me siga financiando, que me pueda endeudar gracias a España, que España pague mis deudas, pero además voy a dejar de compartir con el resto de España los impuestos que recaudo y que soy aportante neto al Fondo de Solidaridad con Madrid y con Baleares. El resto de comunidades autónomas necesitan de esa solidaridad interterritorial para poder financiarse. Es decir, es dame y te voy a quitar todavía más. Es que es tremendo, ¿no? Y sin embargo, María Jesús Montero ayer trató de vendernos la moto diciendo, vamos a escucharlo ahora, que esta quita de deuda que ellos llaman beneficia también a muchas de las comunidades que o gobierna o cogobierna el Partido Popular. De los 83.252 millones, casi 60.000 corresponde a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Y voy más allá.
la comunidad autónoma con mayor condonación en cifra absoluta es Andalucía, con 18.791 millones de euros. En segundo lugar, la comunidad con mayor condonación por habitante ajustado es Valencia, con 2.284 euros por habitante. Y en tercer lugar, la comunidad con mayor porcentaje de deuda condonada es Canarias. En fin, es tremendo, Rubén, lo del gobierno tratando de vender una moto averiada. El propio presidente, Leticia, el otro día en la entrevista que concedió en Televisión Española a Pepa Bueno, pues de nuevo defendió esta idea y además se refirió a ella como quita. Sí, sí, como quita, porque en eso están. Al final, cuando tú tienes que ceder a los intereses del separatismo, porque al final se convierte también en tus propios intereses por tu propia supervivencia, pues el discurso pues tiene que ir en la misma línea. O sea, es imposible venderlo de otra manera, y que ha ocurrido en tantos otros asuntos por parte del Ejecutivo, que ha ido virando o cambiando de asunto en función de lo que la agenda le iba marcando, lo que el independentismo catalán le iba marcando. Que no solo es el independentismo catalán, que podemos hablar también de otros partidos, como el Partido Nacionalista Vasco, que no hace más que conseguir nuevas cesiones. Ahora, por ejemplo, con lo que tiene que ver con Talgo, con la empresa de fabricación de trenes, y que al final se lo quedan también en el País Vasco como una de las exigencias suyas, ¿no? Como parte de dinero público también. Sánchez decía en la entrevista que, claro, España es un país muy plural, que él decía que esto es una riqueza nacional, pero que es un problema para un gobierno porque tiene que atender a esta casuística, y que esto se tiene que ver también reflejado en la política económica, en la política fiscal. Y trató de algún modo de hacernos ver que esta condonación que ellos llaman de deuda responde en realidad a una especie de armonización de las tensiones territoriales, que hay que atender a estas diferencias entre comunidades, y sin embargo las comunidades, evidentemente, quitando Cataluña, no se lo creen. El propio Clavijo se ha pronunciado en contra, que no es del PP, pero hay comunidades que se apoyan el PP para gobernar. Efectivamente. Pero aún así hay territorios que ven cuál es la realidad, que ven que Sánchez solo responde a sus intereses y beneficia a Cataluña, y pese a la retórica sanchista de la diferencia territorial existente supuestamente en España, evidentemente los territorios que no se ven beneficiados por esta medida no lo tragan. Además que parece el mundo al revés, porque claro, Pedro Sánchez también dice hay que derribar los muros, hay que intentar romper con esa imagen de ruptura, valga la redundancia, de hace unos años, con el referéndum ilegal, con el golpe de Estado en Cataluña. ¿Pero cómo? Haciendo partícipe al resto de España de lo que es un acto de favor, una amnistía fiscal, no sé cómo lo podemos llamar, solamente para esa comunidad autónoma. Y encima... Y lo pactas primero con ellos, luego ya los demás que se sumen si quieren. Y encima en pos del socialismo, que supuestamente el socialismo es una cosa así igualitarista, que busca la igualdad entre personas, y aquí lo que hacen es beneficiar no solo en la puesta en práctica de esta condonación de deuda, sino que también los propios criterios que se reflejaban en la normativa son profundamente desigualitarios, porque se premiaba precisamente de base a aquellas comunidades que estaban menos endeudadas, que tenían un pasivo bastante mayor. No solo eso, sino a las que subían el IRPF, claro, a sus ciudadanos. ¿No? Si usted ha bajado el IRPF, no puede pedir. Eso pero es. Si lo ha subido, puede pedir lo que quiera. Así es. Entonces, es tremendo. El socialismo pues posiblemente tenga poco. Aquí aparece el dumping fiscal también, Sí, también. que es como el fantasma que aparece en todas las conversaciones también. Cada vez que... Cuando hablan de armonizar, solo es para subir impuestos, nunca para dejar... Que también lo dijo, creo que lo dijo ayer María Jesús Montero, que lo estaba escuchando antes del programa, hablaba de que esta medida, lo que viene de algún modo a hacer es a aumentar o a impulsar la autonomía de las comunidades. Y esto solo debe ser cuando a ellos les interesa, porque cuando Madrid decide bajar impuestos, que por cierto es la comunidad que más inversión atrae de toda España, se lleva al 60%, no lo ven tan bien, y ahí ya el Estado autonómico no les parece demasiado correcto. Claro, porque deja en evidencia sus vergüenzas. Comunidad Autónoma Catalana, peores servicios, mucha deuda, muchísimos impuestos cobrados, una gestión terrible, es a la que premian. La Comunidad de Madrid, una gestión más austera, con incentivos a la inversión, con desregulación, con desburocratización, atrae inversión, es la que más recauda de todos. Al Fondo de Solidaridad aporta el 70% de estos fondos. La Comunidad de Madrid es a la que tiene manía el Gobierno central.
y lo hace bajándole los impuestos a los ciudadanos y bajando los impuestos a las empresas. Pero no porque esto sea la panacea, es porque llevan años reduciendo el gasto, tratando de meter el gasto en cintura para poder bajar esos impuestos. En fin. Es que Madrid, de hecho, no ha recurrido al Fondo de Liquidez Autonómico, ¿no? O sea, Nada, no ni un ha duro. recurrido, cero. O sea, podrá tener otra deudas, pero no a través de ese mecanismo. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, nos tenemos que ir a los servicios informativos de Es Radio a escuchar el boletín de la 1, pero agradeceros, Rubén y Leticia, esta tertulia. Yo creo que hemos tratado el asunto desde todos los ángulos y además dando los datos y las declaraciones, como esa de 2018 de María Jesús Montero, maravillosa, que ha recordado y ha recuperado Rubén Folguera y que nos ha ilustrado muy bien el tema de hoy. Te espero la semana que viene, Leticia. Sí, me muchas invitas, gracias. claro que sí. Y Rubén, tú no te vayas, que todavía tenemos programa. A ustedes, señores oyentes, como les digo, boletín de la 1, noticias, y regresamos en Con Ánimo de Lucro, que habrá que ver qué ha hecho el mercado hoy. Y cuando es la 1:05, las 12:05 en Canarias, momento, ahora sí, para abrir página de mercados. Y lo hacemos con novedades. La primera, que la bolsa española, después de la media sesión, se ha dado la vuelta. Está en positivo. En este momento se anota un 0,33%. Cotiza en 14.752 puntos, mandando en este caso compañías importantes como Puig Brands, que es una de las que más sube hasta ahora, un 2,43%, IAG un 2,24% y ArcelorMittal un 2,22%. Entre las compañías que más bajan a esta hora destacan Unicaja Banco con un 2,03% abajo, Telefónica con una caída del 1,16% e Indra con un retroceso del 1,13%. Esta es la fotografía fija que nos ofrece a esta hora las aplicaciones en tiempo real de la bolsa española, pero yo quiero analizar un poquito más, mirar más hacia adentro las cosas que están sucediendo en nuestro mercado y además hacerlo con un amigo que es Alex Bernardo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luisfer? Un gusto. Se estrena como nuevo fichaje para el análisis bursátil en Con Ánimo de Lucro. Él es miembro de la comunidad LWS Academy y LWS Research, que estáis todos los días metidos en mercado viendo las cosas que están pasando en la bolsa y que nos va a ayudar semana tras semana a pues analizar un poco los movimientos que estamos observando en bolsa. Alex, sé que sigues muy de cerca los mercados. ¿Qué te parece el comportamiento que está teniendo el IBEX 35, que tocó los 15.300 la semana pasada y ha tenido ahora muchos días de recogidas de beneficio, quizá algo de cautela en los mercados después de tocar máximos, consolidar posiciones y que se nos ha caído hasta los 14.700? Sí, Luisfer, bueno, yo creo que las bolsas en general, también incluye a la española, estamos viviendo en los últimos tiempos un momento de incertidumbre, ¿no?, por todo lo que está pasando a nivel macroeconómico en el mundo, y no deja de ser la excepción también la bolsa española, sobre todo con ese peso que tiene el IBEX 35 con los grandes bancos también. Claro, ¿tú crees que el peso que tienen los grandes bancos dentro de nuestro indicador, que hay que recordarlo, es un indicador cortito, solo 35 valores comparados con los 500 del S&P o los miles que tienen otros índices, en el caso español son solo 35, con que la concentración bancaria que en él tiene hace que el comportamiento bursátil de este sector sea determinante a la hora de decidir si el IBEX sube o baja, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo, como te decía antes, ¿no?, por esta incertidumbre que tenemos a nivel mundial. Sobre todo, ya sabemos que en Europa, cuando siempre estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en América, ¿no? Y esta última semana, sobre todo, estamos teniendo, creo que la máxima atención en ese pulso entre Donald Trump y Jerome Powell con el tema de los tipos de interés en Estados Unidos y demás. Y creo que eso puede ser también un reflejo que estemos recibiendo en Europa. No deja de afectar, la economía americana sigue siendo la referencia a nivel mundial y no deja de afectar al resto de índices a nivel mundial. Me quedo con esto último que dices, Alex, el tema del mercado americano como referencia mundial. Y la eterna pregunta que nos llevamos haciendo, y nosotros que compartimos también algunas masterclass con grupos de alumnos y con la comunidad del LWS, nos hemos preguntado más de una vez.
¿qué pasa con el S&P 500? ¿Es el momento de recoger velas en ese indicador para aquellos que gusten de invertir en gestión pasiva? ¿Sigue siendo una buena alternativa? ¿O los precios y los múltiplos a los que continúa cotizando pese a la incertidumbre que hay en el mercado nos habla de que podemos seguir invirtiendo en él? Bueno, Luis, pero ahí te diría que, bueno, hay de todo un poco, hay una realidad, existe una realidad que es que actualmente el S&P 500 se considera sobrevalorado, ¿no? Aunque eso lo podemos, digamos, matizar mucho, pero en el S&P 500 pasa un poco como lo que hablábamos antes del IBEX 35, tiene ese gran peso en las llamadas 7 magníficas, que bueno, copan al final el 33% de ese índice, que es mucho, y bueno, estamos viendo que en este segundo trimestre del año los resultados que han tenido esas 7 magníficas pues no han sido tan sólidos como venían siendo tiempos anteriores, y lógicamente eso genera mucha incertidumbre, pero no solo en ese sentido que las 7 magníficas son las más sobrevaloradas, sino que es que, digamos, esas otras 493 empresas que no entran en esa, que son las no magníficas, por decirlo de alguna manera, también están generando pues una sobrevaloración. Estamos hablando de que la media histórica del S&P 500 ha sido un 17 del múltiplo PER, y es que esas no magníficas, esas 493, están también por encima de ese 17, de ese múltiplo PER de 17 veces, ¿no? Entonces, claro, es lógico que se pueda sentir vértigo estando en unas valoraciones como las que estamos actualmente, y sobre todo, como decía antes, con esa incertidumbre que tenemos ya no solo en la macroeconomía y en la política, sino también con ese, digamos, tema que tenemos también en paralelo, que es la carrera por la inteligencia artificial, ¿no? Que al final nos recuerda un poco como lo que sucedió en las .com a principios de los 2000, que hay muchísimas empresas dedicando muchísimo capital a intentar desarrollar esa parte también, y sabemos que no todas van a llegar a buen puerto, ¿no? Porque no todas tendrán ese retorno del capital invertido que han tenido que desarrollar para no quedarse fuera. Entonces, bueno, es un poco esa incertidumbre, pero por otro lado, volviendo a lo que comentabas al principio, tenemos que tener en cuenta, o sea, debemos estar un poco alerta, pero no ser demasiado precavido, porque esto es como decía Peter Lynch, ¿no? Los inversores de media han perdido mucho más dinero preparándose para las correcciones o intentando anticiparlas que en las propias correcciones. Entonces siempre tenemos ese dilema de qué pueda pasar. Desde luego que sí. Aparte, escuchaba el otro día un análisis donde nos recordaban que cuando las veces que históricamente el IBEX 35, perdón, el S&P 500 ha estado cotizando por encima de 23 veces beneficios, aquellos que invirtieron en ese momento tardaron más de 10 años en recuperar su inversión. Y ahora está, creo que en 26 veces beneficios cotizando el S&P 500, con lo cual habla de una situación delicada. Pero como bien dices, y como bien recordabas de Peter Lynch, al final nadie tiene una bola de cristal ni sabe qué va a hacer el mercado, porque como también nos ha recordado y en estos micrófonos Emérito Quintana, lo que sí sabemos es que a día de hoy, desde luego, las compañías que mandan en el mundo, las que están a la vanguardia de la innovación, de la tecnología, del progreso y de los avances, son las compañías norteamericanas, con lo cual, bueno, pues parece que, en fin, hay desde luego elementos de análisis y hay argumentos para cualquier perfil de riesgo. Pero vámonos con otro valor que nos queda, bueno, no nos queda tiempo más que para despedirte, Alex, acabo de mirar el reloj y no tenemos tiempo para más, pero otro día te voy a preguntar por el oro y por el Bitcoin, que quiero saber también tu opinión. Alex Bernardo, miembro de LWS Academy y LWS Research, muchísimas gracias por prestarnos tu análisis bursátil aquí en Con Ánimo de Lucro. Gracias a vosotros, Lifer. Hasta luego.
recta final del programa Con ánimo de lucro en el día de hoy y lo hacemos, como solemos decir nosotros en la jerga, cebando uno de los programas económicos más exitosos, debo decir, de esta casa, de Es Radio. Un programa de radio que lo empieza a ser desde hace bien poco, desde la temporada pasada, porque antes únicamente era un podcast, pero su éxito le ha traído también a las ondas y a la radiofrecuencia. No hablo de otro programa que no sea de economía para quedarte sin amigos, ese gran podcast, ese gran programa que hacen Nuria Richard y Domingo Soriano, con invitados muy interesantes que cada semana, traen contenido del importante, del que no nos podemos perder, y por eso sus seguidores son legión. ¿Que quieren saber qué han preparado Nuria Richard y Domingo Soriano para esta semana? Ahora nos contarán qué día se emite y a qué horas los podemos tener disponibles. Bueno, pues no voy a saludar a Nuria Richard, que está tomándose unos merecidísimos días de descanso, sino a su dupla, que es Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Oye, un placer que me atiendas. Sé que estás súper liado y que hemos conseguido hablar en un huequito que tienes de agenda, pero, oye, es que no podíamos dejar esta semana de cebar el programa de Economía para quedarte sin amigos, entre otras cosas porque uno de los invitados, o el invitado principal del programa, es nada más y nada menos que el profesor Bastos. Sí, efectivamente, es casi una tradición ya que normalmente cierre de temporada, ha habido alguna vez que lo hemos hecho al inicio, pues traer al profesor Bastos. Yo digo a veces que yo tengo podcast y yo hablo de economía para tener una excusa con la que llamar al profesor Bastos una vez al año, porque me encanta hacerlo. Es uno de esos programas que siempre son una referencia, que luego la gente lo busca, lo guarda, yo luego me lo encuentro en muchísimos sitios. Y este año pues sí vamos a hablar de propiedad intelectual, que es un tema en el que hay mucha discusión, en el que siempre, pues incluso dentro del mundillo liberal, podríamos decir, hay como bandos enfrentados, y dijimos quién mejor para hablar de propiedad intelectual, que es un tema que ha tratado mucho y que además lo trata muy bien, una visión un poquito diferente, el profesor Bastos. Así que ahí estuvimos, tenemos... como tú decías, un programa que está muy bien. El profesor Bastos, pues tratamos todos los asuntos de propiedad intelectual, tanto aquellos que hacen más referencia pues a temas de patentes, de innovaciones tecnológicas, como a propiedad intelectual más relacionada con creación artística, ¿no? Libros, discos, y nos preguntábamos si son buenas si son justas o no. Primero le aplicábamos un criterio más moral, ético, de ¿está bien o no están bien estas leyes? ¿Realmente sirven para proteger a los creadores o no? Y luego también le aplicamos una mirada más práctica. ¿Realmente esto incentiva la innovación? Por ejemplo, en el caso de las patentes, de los desarrollos tecnológicos, y en el segundo caso, en la creación artística, hace que el ambiente cultural, artístico, pues sea más vivo, más vibrante, o al revés. Yo al principio, quizás si me hubiera preguntado hace 10, 12 años, habría estado más en la postura que podríamos decir clásica de defensa de los derechos de propiedad intelectual, como también derechos de propiedad y como un tipo de derecho que incentivaba pues eso a los que estaban desarrollando o nuevos inventos o nuevas formas de creación artística. Cada día soy más escéptico y cada vez creo más que la propiedad intelectual, tal y como se ha desarrollado, no sé si a lo mejor se podría haber desarrollado de otra forma, pero tal y como la protegen ahora mismo los estados de todo el mundo, es más un freno a la innovación, tanto en el ámbito científico como en el artístico. Y el profesor Bastos está en esa línea, tanto para el tema de patentes como para la propiedad intelectual como la concebimos hoy en día. Es decir, los derechos que se tienen que abonar para pagar a los artistas que han compuesto una letra, una determinada canción. Sí, el profesor Bastos está en la misma línea. De hecho, un poco por eso le llamamos, porque quizás digamos que el argumento clásico, que también lo exponemos, al final nosotros tratamos de ofrecer una explicación de por qué existen estos derechos. No surgen de la nada, ni es una estupidez, ni siquiera es algo que se haya inventado alguien para fastidiarnos, ¿no? Yo incluso en esta postura, que soy ahora más bien crítico, le veo la lógica, ¿no? Pues la postura clásica es la que decimos, ¿no? Pues si tú tienes una empresa farmacéutica y dices, me quiero gastar dinero
para desarrollar un nuevo medicamento me voy a gastar mucho dinero durante los próximos 8, 10, 15, 20 años en desarrollar ese nuevo medicamento, claro, si dentro de 20 años, al día siguiente de que yo ponga ese medicamento en el mercado, alguien me lo copia, pues he gastado 20 años, muchísimo dinero, y luego no puedo no puedo recoger los frutos de todo ese esfuerzo, de todos esos años gastados en investigación, porque al día siguiente de estar en el mercado alguien me lo copia y lo pone muy barato, ese mismo medicamento, y yo no puedo ponerle un precio un poco más alto que cubra todos esos costes previos de la investigación, ¿no? Un poco esta es la teoría clásica, porque una vez que tú has inventado el medicamento, hacer una pastilla nueva de cada uno de esos medicamentos es muy barato. Lo caro es el proceso de investigación, ¿no? Entonces, frente a esa idea, claro, que eso puede ser cierto, o sea, es un argumento que es interesante, pero claro, ahí la clave es por qué es tan caro o no la investigación, y sobre todo, se están utilizando ahora las patentes de todo tipo, las artísticas, pero si nos quedamos en el tema de la investigación, como un freno a la innovación. Estamos haciendo que crear pequeños monopolios en cada uno de esos ámbitos donde alguien logra pues que le autoricen una patente. Es bueno que nos movamos en este mundo de patentes que tenemos ahora mismo. Las empresas lo que buscan son grandes desarrollos que luego puedan bloquear cualquier tipo de innovación asociada a ese desarrollo. En un mundo sin patentes lo que suele ocurrir son pequeños desarrollos que a lo mejor ninguno de ellos parece disruptor, pero la suma de todos ellos poquito a poco sí que va haciendo novedades disruptoras, ¿no? Yo creo que ¿qué derecho tiene alguien que ha inventado algo? El conocimiento es libre, ¿no? A bloquear ese conocimiento. Claro, dicen, no, pero no puedes copiarme. Bueno, pero ¿y copiarte con pequeñas modificaciones? No, eso tampoco, ¿no? En el mundo ahora de las patentes parece que eso también está prohibido, ¿no? Y entonces, todo eso nos preguntamos, y como digo, yo creo que nuestra postura, y yo creo que cada vez de más economistas, incluso más economistas mainstream, están diciendo desde hace años, cuidado porque esto de las patentes se nos ha ido de las manos. De hecho, ahora hay una industria de la patentización, no sé cómo llamarlo, porque empresas que se dedican solo a patentar, empresas tecnológicas que tienen departamentos enteros dedicados solo a patentar cualquier cosa y protegerlo y perseguir judicialmente a cualquiera que haga algo mínimamente parecido. Y yo creo que sí, que estamos fomentando. Al final, ¿qué se hace con esa cultura de la patente? Lo que se hace es bloquear nuevos desarrollos en determinados campos, en todos aquellos que estén patentados durante muchos años, porque básicamente le dicen a las empresas, ten cuidado porque si te gastas dinero en hacer cosas parecidas a lo que está patentado, que puede no ser igual, incluso puede ser una mejora de lo que está patentado, pero tienes muchas posibilidades de que te lo bloqueen luego los tribunales, con lo cual hay muchas empresas que podrían hacer desarrollos interesantes por esa línea que dejan de hacerlo simplemente por miedo a la patente. Y luego hay una cuestión también muy importante, y es la normativa del Estado, en la que también analizamos. Claro, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, si decimos, oiga, un medicamento, es verdad que hay muchas veces que sacar un nuevo medicamento al mercado lleva 10, 12, 15, 20 años, pero no es por una cuestión científica. Hay un proceso que sí, el proceso de investigación lleva un tiempo, pero luego ahora mismo en muchos de los procesos, pues desde luego en los relacionados con la salud, pero no solo en los relacionados con la salud, lo que hay es una normativa que el Estado exige una serie de pruebas, de requisitos que van mucho más allá de lo razonable y que hacen que los procesos se alarguen mucho y se encarezcan mucho. Y entonces, claro, también nos preguntamos, ¿tienen sentido esos procesos? ¿No se podrían, como digo, ir a desarrollos más pasito a paso, más peldaño a peldaño, que no garantizar un nuevo producto hasta que no esté todo absolutamente confirmadísimo y 30 años después lo habramos podido controlar todo? Es verdad que en teoría eso va a hacer que el producto sea más fiable, pero durante los 30 años que hemos pasado, pues a lo mejor podríamos haber salvado muchas vidas o haber mejorado la vida de muchas personas con productos que han ido más
poco a poco incorporándose al mercado que con esos grandes procesos que ahora se exigen, ¿no? Y no pensemos solo en medicamentos, que siempre es una cuestión un poco polémica por afectar a la salud, sino también en cualquier desarrollo tecnológico. Muchas veces ahora, antes de sacar cualquier cosa al mercado, se exige lo primero la patente y luego una patente que tenga una serie de demostraciones, de pruebas, de requisitos que encarecen mucho y hacen muy complicado el acceso al mercado. Por cierto, algo que suele favorecer a las grandes empresas frente a las pequeñas, frente a los disruptores. Yo creo que buena parte de esa pérdida de productividad y pérdida de innovación que vemos en las últimas décadas y que muchas personas alertan sobre que en determinados países se está produciendo, puede estar asociado a este tipo de fenómenos, y de eso hablamos en el programa. Me parece un asunto verdaderamente apasionante y que a priori, pues yo creo que para muchos liberales que no se hayan planteado esta cuestión, pues efectivamente le lleva a conflictos internos, por esto de la propiedad también. Es verdad que mientras te escuchaba me venía a la cabeza pues quizá uno de las propiedades intelectuales más universales, que es el de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola tiene su fórmula, no sé si estará patentada o no, me figuro que sí. Lo que parece que es ultra secreta porque nadie ha sido capaz de hacer un refresco de cola con el mismo sabor que la Coca-Cola. Ahora, que lo han intentado muchos, desde luego, y que refrescos de limón o refrescos de naranja o refrescos de cola los hay de todas las marcas y de todos los colores también, pero ahí está Coca-Cola sabiendo, el imperio de la Coca-Cola sabiendo pelear con ellos, ¿no? Con esa competencia y mantener su cuota de mercado. Sí, a ver, está claro que a todas las empresas, o sea, el monopolio garantizado legalmente les encanta a las empresas, y cuando no lo pueden garantizar legalmente, pues les encanta tener algo que nadie más pueda copiar. Lo que pasa es que yo creo que sí que debemos incentivar esto último, que las empresas hagan cosas que nadie más pueda copiar, y que esa empresa que lo ha conseguido, que es muy difícil, pero bueno, en un momento dado lo consigue, pueda sacarle todo el rendimiento. De hecho, muchas veces las autoridades se manejan en esto con una dualidad un poco peculiar, que es a las empresas que consiguen esto último, algo que nadie más puede copiar, de repente le ponen normas para que lo comparta. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el sector informático mucho en los últimos años, empresas que tenían una posición dominante porque habían creado un producto mejor y de repente le obligaban a compartir el código o le obligaban a compartir parte de sus productos con la competencia, que dicen, pues bueno, si ha hecho lo mejor que puede hacer una empresa, es lo que todos deberían buscar. Y sin embargo, en aquello que sí que se puede copiar o mejorar poco a poco, por otro capricho también en ocasiones legislativo, lo que hacen las autoridades es protegerlo de forma estricta y no dejar que nadie ni siquiera se acerque a eso, ¿no? Y crean pequeños monopolios artificiales a través de la regulación de propiedad intelectual. Bueno, pues yo creo que es una buena reflexión si qué es lo que debemos proteger, y si esto es realmente una propiedad o no, y si es una propiedad que yo, de verdad, en este tema yo creo que sí que puede haber más discusión, si se debe proteger o no, si las normas actuales de protección son sensatas, porque claro, las normas decimos, no, pues tenemos que garantizar una patente ya, pero por el número de años que se garantiza ahora, no se pueden acortar. Se tiene que garantizar la patente, y a todo lo que se acerque mínimamente a ese desarrollo tenemos que prohibirlo. En el caso de las creaciones artísticas, esta idea de que si yo creo, pues escribo un libro, hago una canción, ya nadie puede hacer nada parecido, casi ni se me puede citar, ningún otro puede aprovecharse de eso. Esto es lo mejor para los artistas, porque cuidado, ha habido muchos autores plagiados a lo largo de la historia que precisamente han sido conocidos y se han hecho famosos gracias a la difusión ilegal o alegal de sus obras, ¿no? Entonces yo creo que es un debate muy interesante. Desde luego que sí lo es, y lo vamos a disfrutar y mucho en Economía para quedarte sin amigos. Para terminar, Domingo, recuérdanos cuándo se publica el podcast y cuándo se puede escuchar el programa en la radio. Bueno, el podcast se publica este sábado, normalmente entre las 7 y las 8 de la mañana, a primera hora del sábado, y el programa... creo que esta temporada, lo digo porque nos acabamos de incorporar, pero creo que esta temporada sigue los domingos por la noche, después de la programación deportiva de radio. El programa
a las 12 creo que comienza. Fenomenal. Bueno, pues ahí estaremos esperando estos contenidos. Así que, Domingo, muchísimas gracias por echar este ratito conmigo. Espero no haberte quitado demasiado tiempo. Y nos escuchamos muy prontito en Tu Dinero Nunca Duerme y, por supuesto, aquí en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por seguir ahí, por estar un día más en Con Ánimo de Lucro. Yo, como siempre, les espero mañana a partir de las 12 aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado para hablar de economía. Ya lo saben, no se lo pierdan, les esperamos.